Hola, mis saludos para cada una de las mujeres de la IBM Los Ceibos. Recuerdo algunas de ellas que convivimos un poquito en marzo del año pasado, como Michela, que la conozco de años, desde Catán, Cami, Vale, yo sé que están orando por México y para venir. Y gracias a cada una de ustedes que en esta semana tomaron un tiempo para orar por mí, por mi familia, por el ministerio aquí en México. Muchísimas gracias y cada una es parte de lo que Dios está haciendo aquí en México. Quería agradecerles también por la oportunidad de poder compartir con ustedes la palabra de Dios, que ha sido sumamente desafiante este tema para mi vida, porque cuando hablamos de prioridades siempre nos lleva a evaluar cómo estamos viviendo, ¿no? Cómo está ordenada nuestra vida, si estamos haciendo las cosas correctamente, si le estamos dando valor a otras cosas que no son necesarias. Pero cuando hablamos de prioridades siempre va a haber como un desafío y hay que hacer ajustes siempre, que está esa palabra resonando ahí, ¿no? Y hoy vamos a hablar precisamente de eso. Vamos a hablar de dos puntos. El primero es necesito ayuda con mis prioridades y el segundo es necesito ayuda con mis propósitos. Entonces vamos a comenzar con el primer punto, y es imposible hablar de prioridades y no hablar de la mujer de Proverbios 31, de esta mujer virtuosa que parece la mujer maravilla, que parece la mujer perfecta, porque puede hacer muchas cosas y de la forma correcta, en el orden correcto. Esta mujer no es perfecta, ni es la mujer maravilla, es una mujer como tú y como yo, pero lo que tenía diferente esta mujer es que ella conocía sus prioridades y las ponía en práctica. Y es así que tenía una vida exitosa. Pero muchas de nosotras conocemos las prioridades, pero qué difícil es ponerlas en práctica, ¿no? Y cuando no lo hacemos, terminamos con una vida llena de culpa, de frustración. Por su parte, esta mujer podía lograr el equilibrio y podía lograr estas dos cosas, ¿no? De conocer y poner en práctica. Pero vamos a hablar de este proverbio de versículo 10 al 31, y este llamado a ser una mujer virtuosa no solo es para las mujeres que estamos casadas, porque el modelo de esta mujer es una mujer que está casada y que tiene hijos, pero este llamado a ser una mujer virtuosa es para cada una de las mujeres, cualquiera sea la situación. Quizás tu situación actual es que eres una joven soltera, quizás eres casada y tienes hijos, nietos, o quizás eres una mamá que está soltera con hijos, quizás eres una mujer que es la cabeza del hogar, porque el esposo, quizás tu esposo no conoce a Dios y no puede ejercer este rol correctamente. No sé cuál sea tu situación actual, pero sea cual sea tu situación, este desafío de ser una mujer virtuosa es para ti, para mí y para cualquier mujer, y para cualquier mujer que atraviese cualquier circunstancia. Entonces, vamos a pedirle a Dios que en esta mañana nos pueda hablar a nuestro corazón, que pueda enseñarnos y mostrarnos qué quiere que ajustemos, qué quiere que cambiemos. Así que vamos a hacer una pequeña oración antes de iniciar. Y querido Dios, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra. Te pido que tú hables a nuestro corazón y que nos muestres específicamente qué quieres que cambiemos. Te damos gracias por todo y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahora sí vamos a ir a Proverbios 31, y el versículo número 1 dice palabras del rey Lemuel, la profecía con que enseñó a su madre. Y Lemuel es el nombre de un rey que aparece exclusivamente en Proverbios 31, y es como el rey no conocido.
Hay dos hipótesis en cuanto a Lemuel. Algunos dicen, estudiosos dicen que es otro nombre de Salomón, porque Salomón fue el que escribió la mayoría de los proverbios. Otra de las hipótesis es que podría haber sido el rey Ezequías, porque los hombres de Ezequías fueron los que recopilaron muchos de los proverbios de Salomón. La cosa es que no se sabe con exactitud quién fue este rey Lemuel, pero lo que sí sabemos es que está en la Biblia y es que Dios puso este capítulo más en proverbios, ¿no? Y eso nos da una seguridad y una tranquilidad. Vamos al versículo número 10, el que vamos a estar estudiando hoy va a ser del 10 al 31. Son versículos muy conocidos. Yo estoy segura que quizás has escuchado muchísimos estudios de esta porción de la Biblia como los he escuchado yo, pero siempre es bueno volver a estudiar y Dios siempre nos enseña algo nuevo. Así que en esta mañana Dios nos va a hablar y Él nos va a enseñar algo nuevo, a pesar de que es un pasaje muy conocido, ¿no? Entonces ahí el versículo número 10, que es muy conocido y quizás lo has memorizado también, comienza diciendo mujer virtuosa. Cuando escuchamos esa palabra virtuosa, a mí se me vino a la mente una mujer con muchas virtudes, valga la redundancia, porque la misma palabra lo dice, virtuosa. Pero en hebreo el significado va un poquito más profundo y en hebreo lo va a traducir como fortaleza. Virtuosa se va a traducir como fortaleza, y esta palabra virtuosa va a aparecer dos veces en la Biblia. En la primera va a ser aquí, bueno, en la primera va a ser en Ruth, perdón, y en la segunda ocasión va a ser en este proverbio. Es interesante porque en Ruth, cuando se le dice virtuosa, se la llama virtuosa, Ruth era viuda, no tenía esposo, obviamente, no tenía hijos, estaba sola. Entonces, por eso decimos que este llamado a ser una mujer virtuosa es para cualquier mujer. No se limita a la mujer que está casada, ¿no? Entonces, esta palabra también significa en hebreo riqueza. Y en Proverbios 8:1 dice que la sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dice que la sabiduría es mejor que cualquier piedra preciosa. Y esta sabiduría proviene de Dios. Y la sabiduría es fruto del temor a Dios. Es una cadenita, ¿no? Entonces, podemos concluir que esta mujer, por esta palabra de riqueza, ella cultivaba una intimidad con Dios. Dios era el que le daba esta virtud, esta sabiduría. Ella temía a Dios y ella ponía en primer lugar a Dios, ¿no? Entonces, la prioridad suprema debe ser Dios. Nuestro amor a Él debe ser pleno y sin restricciones. El Señor Jesús lo expresó de esta forma en Marcos 12:30. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ya me estaba confundiendo con el segundo mandamiento, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquí dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Entonces, es interesante que el mismo Señor Jesucristo estableció este tipo de orden en prioridades, ¿no? Y podemos ver que en la mujer virtuosa, ella ponía en primer lugar a Dios. ¿Por qué? Porque era una mujer que temía a Dios, era una mujer sabia, era una mujer fuerte y era una mujer que expresaba una riqueza espiritual y era fruto de su tiempo con Dios. Ahora, ¿qué es poner a Dios en primer lugar? De una forma práctica. Poner a Dios en primer lugar es tu tiempo de intimidad con Él. Es apartar todos los días un lugar, una hora específica para gastar un tiempo con Él. Es iniciar el día con Él. Yo en la semana le envié a Clau una agenda donde ahí podían escribir todas sus actividades durante
una semana. Entonces empezaba el lunes y empezaba desde las 8 de la mañana, si mal no recuerdo, y ahí podían escribir todo lo que hacían ustedes durante esos días. Si tienes esa agenda a tu mano, quiero que la mires y que veas si en la agenda está Dios en primer lugar. ¿Qué es lo primero que tú haces cuando te levantas? ¿No? Te levantas, vas al baño, tienes tu tiempo de aseo personal, luego pones la pava, empiezas a tomar mate, pones la radio, empiezas a limpiar la casa. ¿Está Dios en primer lugar? Te levantas, te aseas, agarras tu Biblia, agarras tu mate, tu devocional, tienes tu tiempo de intimidad con Dios. ¿Está Dios en primer lugar en tu vida? Si no sabes lo que es un devocional, puedes acercarte con la persona que te está discipulando o aconsejando, con alguna de las mujeres de la iglesia madura, con la esposa del pastor, que ella te explique qué es ese tiempo de devocional. De hecho, ahorita tenemos todas las herramientas a la mano. Puedes tener incluso tu devocional en tu celular digital y puedes tener tu versículo del día, tu lectura, tu devocional de una forma tan fácil, pero incluso a veces así no lo hacemos, no ponemos a Dios en primer lugar. Entonces, esta mujer se caracterizaba por poner a Dios en primer lugar, por eso era una mujer virtuosa. No solo ponía a Dios en primer lugar, ponía a los demás en segundo lugar. Y si vamos al versículo 12, ahí aparece la segunda prioridad de esta mujer virtuosa. Dice, le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Y aquí está hablando de su esposo, ¿no? El versículo anterior dice que el corazón de su marido está en ella confiado, ¿no? Aquí va a aparecer la segunda prioridad para esta mujer que estaba casada y era su esposo. Pero para ti que quizás no estás casada, la segunda prioridad podrían ser tus padres o tu familia más cercana. Entonces, me imagino en esta frase de le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Y me imagino que posiblemente lo atendía llegando de trabajar, quizás le calentaba la comida, no se la dejaba ahí en el refri que él se atendiera, quizás le preparaba su ropa para salir. Esta mujer era conocida en la ciudad y su esposo estaba seguro en ella y le daba bien todos los días. Me imagino que posiblemente también lo admiraba, le expresaba palabras de ánimo, de respeto, le consultaba, lo consideraba. En esta frase que le da a ella bien y no mal, abarcan tantas cosas que podemos hacer para hacer sentir a esa persona especial. Y eso era lo que hacía esta mujer. Pensaba en los demás y pensaba en hacer sentir a su esposo bien, le da a ella bien y no mal. No solo lo hacía con su esposo, en el versículo 15 dice que le da comida a su familia, ahí vienen sus hijos también, ¿no? Hay otro versículo que dice que sus hijos la alaban y raciona a sus criadas también, dice. O sea, esta mujer pensaba siempre en los demás, en su esposo, en su familia, en su criada que no tenía ningún parentesco, pero incluso pensaba en la criada. El versículo 20 dice que alarga su mano al pobre y extiende su mano al menesteroso, incluso en aquellos que no eran sus familiares, porque a veces es muy fácil prestar nuestro servicio a personas de nuestra familia, ¿no? Pero qué difícil cuando tenemos que extender ese servicio a otras personas que no son de nuestra familia. Pues esta mujer virtuosa lo hacía. Ella pensaba constantemente en los demás, ¿no? Justamente ahorita que estamos haciendo los discipulados con algunas mujeres y jovencitas, estamos
estudiando el libro número 3 de Nueva Vida en Cristo, no sé si lo conocen, pero está muy práctico, muy bueno. Y el libro número 3 justo habla de los unos a los otros, y todo el material se va a desarrollar en nuestra responsabilidad hacia los demás, incluso hacia nuestros enemigos. Y va a hablar mucho de cómo tenemos que pensar en los demás antes de pensar en nosotros. Y aquí anoté algunos versículos, que hay una lista de versículos donde Dios nos desafía a pensar en los demás y en hacer algo por los demás. Por ejemplo, Juan 13:34 dice que se amen los unos a los otros. Efesios 4:2 dice soportándoos los unos a los otros. Gálatas 5:13 dice servíos los unos a los otros. Primera de Pedro 4:9 dice hospedaos los unos a los otros. Colosenses 3:13 dice perdonándonos los unos a los otros. Y qué interesante, porque justo en esta cuarentena podemos aplicar todo esto. Justamente podemos amarnos, podemos soportarnos, podemos servirnos y podemos perdonarnos. Entonces, qué desafío pensar en los demás constantemente. Esta mujer lo hacía y constantemente estaba sirviendo a los demás, ¿no? Y a veces, para enfocarnos en las prioridades, si tú tienes ahí todavía tu agenda que hicimos, y si estás mirando ahorita la agenda que completaste en la semana y no está Dios, ahí puedes apuntar a Dios. Pero ahora quiero que leas nuevamente tu agenda y que evalúes si las actividades que pusiste incluyen a tus seres queridos. Si no los incluyen, anota sus nombres y anota qué quieres hacer con ellos. ¿Sale? Y a veces, para evaluar nuestras prioridades, tenemos también que eliminar algunas actividades que son innecesarias, que nos roban nuestro tiempo, ¿sí? Y esas actividades innecesarias nos van a distraer. El enemigo ha utilizado esta estrategia de distraernos, de hacernos dudar y de desanimarnos. Ha sido su estrategia de años. Lo hizo con Eva en el huerto. Entonces, él nos va a distraer con cosas innecesarias, con cosas intrascendentes que no tienen un fruto eterno. Nos va a hacer dudar de las promesas de Dios y nos va a desanimar al punto de alejarnos de Dios, al punto de no querer tener contacto con Dios, con su palabra. Entonces tenemos que evaluar esas actividades que a veces hacemos que no son necesarias y que no nos edifican. Entonces, ¿qué actividades? Aquí puse como algunos ejemplos para que evaluemos si estamos utilizando el tiempo en esta. Quizás en algunas actividades te vas a identificar, quizás en otras no, pero nos va a ayudar a evaluar un poquito en qué estamos gastando nuestro tiempo. Por ejemplo, la pereza, el sueño excesivo y el ocio, gastar demasiado tiempo haciendo compras o dando vueltas por ahí, o cuando vamos a pedirle algo a nuestra vecina, como un poquito de azúcar, y ya nos quedamos a platicar y a tomar mate con ella, pasar demasiado tiempo viendo la tele, más en esta temporada que han lanzado muchas series en la cuarentena, donde nos picamos y vemos todas las temporadas y nos desvelamos viendo series. Cuidado con ese tiempo. Quizás esas actividades innecesarias son hablando demasiado tiempo por teléfono, usando demasiado tiempo en las redes sociales como Facebook, Instagram, WhatsApp, aún demasiado tiempo dedicado a un trabajo, aunque es algo bueno y quizás contribuye al sustento de tu familia, pero todo en exceso es malo. Es tan fácil distraernos y poner atención en cosas que son para nuestro propio beneficio, para mi yo o nuestro egoísmo, ¿no? Porque todas estas cosas no tienen nada que ver con los demás. Son actividades que tienen que ver conmigo, ¿no?
y que son innecesarias. Ahora, no vemos ninguna de estas actividades en esta mujer virtuosa. Obviamente en ese tiempo no había redes sociales, no había teléfono, no había muchas cosas que ahorita hay, pero no vemos en ningún versículo que ella se siente a descansar o tenga tiempo para el ocio o se siente en un árbol a no hacer nada. Vemos al contrario. En esta mujer virtuosa vemos que constantemente estaba trabajando y aprovechando cada oportunidad para servir a los demás. Y esta palabra de manos, si vemos, ella utilizaba mucho las manos, constantemente estaba trabajando, dándole de comer a los demás, haciendo tapices para decorar su casa, hilaba, ¿no? Hacía muchas actividades con las manos. Y es interesante porque esta palabra de manos se va a repetir 7 veces en esta porción de Proverbios del 10 al 31. 7 veces se va a repetir esta palabra de manos. Ella no hacía actividades innecesarias. Y vamos a ver algunas características de esta mujer. En el versículo número 15, que dice: se levanta aún de noche y da comida a su familia, podemos ver que era una sierva, que no le importaba el precio de ese servicio a su familia. Si tenía que levantarse de noche, lo hacía, ¿no? Si tenía que levantarse muy de madrugada y temprano para tenerles el desayuno listo, para cubrir las necesidades de su familia, lo hacía, porque tenía un corazón de sierva. Y cómo nos cuesta a veces a nosotros tener disciplina en esto, ¿no? A veces tenemos que llegar temprano a un lugar o incluso a un servicio para la iglesia y llegamos tarde, vamos con una mala actitud. No hay una actitud de servicio hacia los demás o hacia Dios mismo, ¿no? Porque a través de nuestro servicio a los demás estamos sirviendo a Dios, ¿no? Entonces, esta mujer era una sierva. El versículo 16 dice que considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Esta palabra considera en la Biblia de las Américas se traduce como evalúa. En la Nueva Traducción Viviente se traduce como inspeccionar el campo, y en la Biblia del lenguaje actual se traduce como calcula. Entonces, esta mujer, antes de tomar una decisión, va a calcular, va a evaluar, va a inspeccionar. Entonces podemos decir que era una mujer sabia. No tomaba una decisión por emoción, no tomaba una decisión sin calcular el costo o las consecuencias. Me imagino que evaluaba y decía, bueno, me conviene esto, trae un beneficio a Dios, glorifica a Dios esta decisión que voy a tomar. ¿Por qué voy a comprar esto? ¿Cuál es mi motivación al hacerlo? ¿Es para mí vanagloria? ¿Es para glorificar a Dios? Calculaba, evaluaba, inspeccionaba, no tomaba decisiones por emoción. Entonces era una mujer sabia. El versículo 17 dice que ciñe de fuerzas sus lomos. Y esa palabra ceñir es la idea de apretar, como con un cinturón. Me encantó que en una predi escuché que también significa y da la idea de cuando uno hace un esfuerzo grande de levantar algo pesado, aprietas los dientes, haces este gesto como y esa es la idea de ceñir, de apretar, de un sacrificio, de un esfuerzo. Y es porque era una mujer sacrificada. Dice que aprieta de fuerza sus lomos. No le gustaban las cosas fáciles. Ella sabía que cuando uno se esfuerza y que cuando uno sacrifica cosas, cuando uno quiere lograr algo grande, eso va a requerir
esfuerzo, va a esforzarse, va a sacrificarse, ¿no? No le gustaban las cosas fáciles. Por eso decimos que esta mujer no tenía tiempo para el ocio, no tenía tiempo para estar en las redes sociales por hora. Ella constantemente estaba trabajando. El versículo 20 dice que alarga su mano al pobre y extiende su mano al menesteroso. Era una mujer sensible a las necesidades de los demás. Es fácil suplir las necesidades de nuestra familia o de las personas que amamos, pero qué difícil es extenderle la mano a alguien que no conocemos o que no nos agrada o que no nos llevamos bien. Pero esta mujer dice que alarga su mano al pobre y al menesteroso. Y a veces somos muy insensibles a los pobres de espíritu, ¿no? Cuando vemos a una prostituta en la calle o vemos a alguna persona que está perdida en el pecado, que es pobre espiritualmente, tendemos a juzgarlos, ¿no? A no tener esa sensibilidad para echarle la mano, para darle un folleto, para compartirle de Cristo. Esta mujer era sensible a las necesidades de los pobres y los menesterosos. Entonces, evaluemos cómo hemos estado en este tiempo y cómo hemos tratado a los demás, cómo es mi relación con mi vecino, cómo es mi relación con otras personas que no necesariamente son parte de mi familia, pero cuál es mi actitud, qué testimonio doy para hacia los de afuera. Pueden decir que soy una mujer virtuosa, que soy una mujer que soy sensible a las necesidades, que si tengo algo y puedo ser de bendición a otro, lo comparto. ¿Qué es lo que la gente piensa de mí? Esta mujer era sensible. El versículo 22 dice que ella se hace tapices y de lino fino y púrpura es su vestido. Era una mujer sencilla, pero también era una mujer que pensaba en sí misma y se atendía, y dice aquí que se vestía de lino fino, se preocupaba por su exterior. Este material de lino fino era uno de los más costosos en esa época, o sea, ella no vestía cualquier cosa, se preocupaba por su exterior porque sabía que estaba mostrando a Dios de esa forma, ¿no? Entonces vimos que era una mujer sierva, una mujer sabia, sacrificada, sensible y sencilla. Y podemos ver con todas estas características que en ella no había un lugar para el egoísmo. Sabía perfectamente cuáles eran sus prioridades y sabía perfectamente cómo llevarlas a la práctica. Ahora vimos que esta mujer va a poner a Dios en primer lugar. Vimos el mandamiento de que amarás al Señor tu Dios. No lo mencioné antes, pero si seguimos la lectura en Marcos, el segundo mandamiento, que fue cuando lo mencioné, que me equivoqué al principio, dice que el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. El mismo Señor Jesucristo estableció este orden de prioridades. Y lo hemos visto en la mujer virtuosa también, que puso a Dios en primer lugar, que puso a los demás en segundo lugar, pero también tenía un tiempo para cuidar de sí misma, ¿no? Y ahí justamente recién mencionamos el versículo 22, donde dice que ella se vestía de lino fino. Y aunque tenía muchas ocupaciones y aunque tenía mucho trabajo, como hemos visto, tenía el tiempo para ocuparse y cuidar de ella. Y la tenía más difícil en esa época porque no tenía la facilidad de ir a una tienda y comprar una prenda o comprar una crema facial. Ella tenía que hacer sus propias prendas, ¿no? Entonces cuidaba de sí misma porque sabía que tenía que mostrar a Cristo, que tenía que mostrar a Dios en su exterior. Entonces, ahora hablemos un poquito de ti. Si todavía tienes tu agenda a la mano y si
estás haciendo algunas anotaciones, si pusiste a Dios en primer lugar, si pusiste los nombres de tu familia en segundo lugar y algunas actividades que quieres hacer con ellos que quizás no has hecho, también aparta un tiempo para el cuidado de ti misma. Y a veces estamos enfocadas en las primeras dos prioridades y vamos descuidando un poquito de nosotras mismas. O a veces cuidamos demasiado de nosotras mismas. Hay esos dos peligros y hay que encontrar un equilibrio. Pero lo que sí tenemos que tener bien en claro es que mi cuidado personal o tu cuidado personal contribuye al servicio que prestas a Dios y a los demás. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces hay que cuidarlo, ¿sí? Ahora vamos a evaluar cómo estamos en esta área. Yo escribí algunas reflexiones para que evaluemos qué estamos haciendo con nuestro cuerpo. No sé si es tu caso, pero vamos a leerlas. Dice, quizás postergas el ejercicio y tu espalda se cansa o trata de funcionar sin aliento. O desanimada, deprimida, derrotada, descuidas lo que comes y luego descubres que careces de fuerzas necesarias o sufres con tu presión arterial. Te despreocupas por dormir bien, tal vez por mirar la tele o las series que están ahorita de moda, por estar tiempo en la red o algún pasatiempo y no puedes levantarte en la mañana. Desatiendes los medicamentos que tomas o la cafeína que ingieres y te vuelves caprichosa, inestable e irritable, y con estas actitudes hieres a los demás. Entonces, a veces descuidamos esta parte de nosotras mismas, ¿no? De quizás no tener una actividad física, de no tener una buena alimentación balanceada, con verduras, con frutas, o malpasarnos las comidas, hacen que padezcamos de gastritis, o quizás consumir demasiada cafeína, de desvelarnos en la noche y al otro día no tenemos las fuerzas para levantarnos temprano y hacer todas las actividades. Entonces, a veces desatendemos los medicamentos o los tratamientos, se nos van los horarios. Hay muchas cosas que a veces hacemos que descuidan esta parte física y que a la larga va a afectar mi estado emocional y también va a afectar el servicio que yo pueda brindar a los demás o incluso a Dios. Debemos entender la diferencia entre el egoísmo y cuidar de ti misma, ¿sí? Tenemos que cuidar de nosotras mismas sin irnos al otro extremo de cuidar demasiado de nosotras mismas, porque de por sí nuestra tendencia por nuestra carne es amarnos a nosotros mismos. Entonces, no nos va a costar amarnos a nosotros mismos. La cosa es un equilibrio de no descuidarla, de amarla, pero teniendo un equilibrio. El egoísmo busca servirte a ti misma y concentrarte solo en ti, lo cual estorba el servicio que podemos dar a los demás. Por el contrario, el cuidar de ti misma te permite servir mejor a Dios y con mayor fuerzas. Entonces, saca ahora tu agenda y apunta ahí un día para ti, un tiempo para ti. Quizás puedes poner media hora todos los días de una rutina de ejercicio, te va a dar mucha energía. Quizás si evalúas el menú de tu casa, puedes consumir más verduras. De hecho, es mucho más barato que la carne. Bueno, aquí en México es mucho más barato. Yo batallo un poco con esta área porque tengo que ser honesta y quizás estoy más en el otro lado. A mí me encanta hacer ejercicio. De hecho, en la cuarentena no ha habido ni un día que yo no haga ejercicio. Ya lo tengo como mi hábito, como mi rutina, todos los días 1 hora de ejercicio. Pero a veces el cuidado a mí misma puede ser ya inclinarse a egoísmo, ¿no? Y es ahí cuando tenemos que evaluar, bueno,
¿Cuánto tiempo gasté en hacer ejercicio? ¿Cuánto tiempo gasté con mi tiempo con Dios? En, en esa área a veces a mí me cuesta un poco, ¿no? Incluso yo en la semana siempre tengo un día donde hago mi tiempo de spa, donde me depilo y me arreglo y todo, y los niños y mi esposo ya saben que ese es mi tiempo, y lo cual a mí me relaja mucho, pero no puedo excederme a otro día porque ya sé que ya es mucho egoísmo, ¿no? Entonces tenemos que tener un equilibrio. Entonces, para cuidar de nosotras mismas tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Primero, no permitir que los excesos nos dominen, ¿sí? Como yo mencionaba recién, no permitir que la vanagloria o el egoísmo y que ahora todo soy yo, mi cuidado, mi tiempo, cuidado con esos excesos. Examinarnos para detectar algún hábito pecaminoso, que lo exterior no sea lo más importante. Por eso debemos ejercitarnos en la piedad y desarrollar el dominio propio a través de Gálatas 5:23, que son los frutos del Espíritu. Entonces, aunque tenemos que cuidar nuestro templo, que es nuestro cuerpo, para tener energía, para tener fuerzas, para atender a los demás, también tenemos que cuidar nuestro interior, y eso es lo más importante. De hecho, aquí si leemos en Proverbios 30, el versículo 30 dice que engañosa es la gracia y vana la hermosura. O sea, lo exterior no es lo más importante, pero sí nuestro interior y nuestra salud, ¿no? Entonces, en cuanto al tema de necesito ayuda con mis prioridades, ya hemos visto y ya hemos hecho nuestras anotaciones en la agenda de que en primer lugar tiene que estar Dios, en segundo lugar tienen que estar los demás, en tercer lugar tiene que estar el tiempo para cuidar de mí misma. Y vamos al siguiente y último punto, que es necesito ayuda con mi propósito. Y este punto es muy cortito, porque ya vamos acabando, ya se nos terminó el tiempo, y ahora que ya entendimos nuestras prioridades, surge la pregunta de, bueno, pero ¿por qué tengo que hacerlas? ¿No? ¿Cuál es el propósito por el cual yo tengo que vivir una vida con estas prioridades? ¿Cuál es el plan y el propósito de Dios para mi vida? ¿Cuál es mi legado en esta vida? Y nuestro legado es glorificarle. Fuimos creadas por Dios, fuimos salvadas por Dios. Nuestro legado en esta tierra es glorificarle. Cada día que yo viva, y la idea de tener este orden es para glorificarle. La idea de que Dios sea el primero en mi vida me va a ayudar a glorificarle en todo lo demás, ¿no? Entonces, y glorificarle va a ser que yo sea una mujer virtuosa, una mujer que destaque, porque una buena mujer cualquiera puede ser, pero tenemos que ser esas mujeres virtuosas, esas mujeres que destaquen y que sea por glorificar a Dios, ¿no? Dice que esta mujer sabia tenía un propósito en esta tierra. Esta mujer del Proverbio 31 tenía como objetivo glorificar a Dios. Esa era su única meta en la vida. Y cada día que se levantaba y cada cosa que hacía era para glorificarla. Y lo podemos ver en el versículo 30, en el 30b, que dice: la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dios alababa a esta mujer. Ella resaltaba, no era una mujer común. Esta mujer le glorificaba. Nuestro propósito está en Dios. Sabemos que nuestra estadía aquí es hermosa, tiene pruebas difíciles, pero es pasajera. En Dios nos espera grandes cosas en su presencia,
Nuestros días en esta tierra están contados. Él y nadie más conoce el número de días que viviremos en esta tierra. Cada día de 24 horas que Dios te conceda es para vivirlo en Él, para Él y por medio de Él, por medio de las fuerzas que Él te da. ¿Por qué? Porque hoy mismo es nuestro futuro, hoy mismo es nuestro presente. ¿Qué queremos pensar con esto? Hoy mismo es nuestro futuro, que cada día que Dios te permite vivir es para glorificarle. Ese es nuestro propósito en esta tierra, glorificarle. No sabemos cuántos días tenemos en la tierra, solo Dios lo sabe. Pero cada día que tenemos debemos aprovecharlo al máximo. Debemos vivir una vida con prioridades bien ordenadas. Debemos evaluar cómo estoy viviendo cada día. Yo no sé qué va a pasar el día de mañana, ni siquiera ahora, en este tiempo tan difícil que estamos atravesando de pandemia, sabemos lo que va a suceder después que pase todo esto. Va a haber un cambio a nivel mundial. No sabemos qué va a suceder con nuestra vida. El futuro es hoy. Es lo único que tenemos. No sabemos si mañana vamos a despertar. Entonces nuestro futuro es hoy y hoy tenemos que aprovechar cada día en vivirlo para Él. Dice, el futuro que construyas dependerá del presente que vivas para Dios con esperanza, con propósito y para su gloria. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo pasan los días en tu vida? A mí me hizo pensar mucho esto y hay una mujer de nuestra iglesia que cada día pone en su estado: hoy es mi mejor día, hoy es el único día que tengo, hoy es el mejor día. Y pone una taza de café, pone un pajarito que tomó desde su ventana, pone cosas tan cotidianas de la vida que nos acostumbramos, pero ella disfruta cada día y cada cosa que Dios le da en ese día. Y me encantó porque es verdad, yo mañana, a veces estamos muy acostumbrados a pensar en mañana y decimos, ay, bueno, hoy me lo voy a pasar mirando tele, hoy voy a limpiar todo el día la casa, hoy voy a hacer otras cosas, porque confiamos y damos por hecho que tenemos mañana y años para vivir y hacer lo más importante para después, y nos ocupamos en lo urgente en vez de lo más importante. Y me hizo reflexionar mucho esto de pensar que mi futuro es el día de hoy, ahorita, lo que tengo ahora es mi futuro. No sé qué va a pasar conmigo mañana. ¿Y cómo estoy viviendo este día? ¿Y glorifiqué a Dios en este día? ¿Lo tuve a Él en primer lugar? ¿Pude servir a los demás? ¿Cómo estamos viviendo este tiempo? Dios paralizó al mundo. Dios quitó todas las actividades de tu agenda. Nosotros cada año planificamos todo el año de la IBM con las actividades. Dios quitó todas esas actividades. Evidentemente nuestra agenda de este año no era su agenda. Paralizó todo para que podamos gastar este tiempo y evaluar cómo estamos viviendo nuestra vida. Entonces, hoy es nuestro futuro, así que el cambio tiene que comenzar hoy. Yo quiero animarlas a que puedan evaluar cómo están viviendo este tiempo, en especial este tiempo de cuarentena, donde tenemos mucho tiempo sin las otras actividades que ahora las vemos innecesarias, pero tenemos tanto tiempo para cultivar nuestra comunión con Dios, para reforzar nuestro servicio a otros en nuestra familia. Y también tenemos el lujo de tener un tiempo para nosotras, porque yo nunca había hecho tanto ejercicio como ahora. Así que Dios es tan bueno que lo hizo fácil. Como sabía que nosotros no nos íbamos a deshacer de esa agenda, Él dijo, aquí está tu agenda, ahora te voy a encerrar en tu casa y ahorita vas a acomodar tus prioridades. Así que yo espero que este tiempo lo estén aprovechando y que podamos evaluar
qué tanto estamos glorificando a Dios con nuestra vida. Así que les mando un saludo desde aquí, desde México. Espero que haya sido de mucha bendición y que Dios les bendiga grandemente.